¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, déjenme instalo. Traigo un asistente el día de hoy. Es mi nieto. Se los presento. Se llama Oli y me va a ayudar hoy con una ilustración. Es el hijo de mi hijo, entonces es como una gran responsabilidad tenerlo aquí y cuidarlo, que no le pase nada a Oli, ¿verdad? Porque es parte importante de la familia. Entonces, como decía Robbie, continuamos con esta serie, más bien David, la serie que sigue, y me gustaría que empecemos orando, si me acompañan. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas y gracias porque podemos tener este tiempo de aprender más y de conocerte más. Yo te pido, Espíritu Santo, que este tiempo de la predicación siga siendo un espacio de adoración para ti y que nos hables a cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí y también los que nos están escuchando en línea, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y como les decía, pues en esta serie que se llama ¿Qué sigue? Estamos tratando como de poner en orden el proceso que una persona sigue cuando llega a la iglesia, como diferentes etapas para que cada uno de nosotros pueda identificarse con más facilidad dónde está y cuál es el siguiente paso para su crecimiento en la vida cristiana. Y si me pueden poner la imagen, por favor. Estos son los 4 pasos que vamos a estar viendo. El primero es, ya lo vimos, conocer a Dios. El segundo paso, que es el que estamos tratando el día de hoy, es encontrar libertad. El tercero, descubrir tu propósito. Y el cuarto, marcar una diferencia. Toda la serie y todo lo que vamos a estar enfocándonos como iglesia se resume en esos 4 pasos. Y bueno, la semana pasada hablamos del amor de Dios y lo importante que es conocer a Dios como Padre. Y esto es importante, miren, por un lado, conocer a Dios es algo que vamos a hacer toda la vida, porque si Dios es infinito, pues ni siquiera nos alcanza, ¿verdad? Toda la vida para terminar de conocer a Dios. Pero al mismo tiempo es nuestro primer paso en la vida cristiana, porque todo lo demás que hacemos, todo lo demás que edificamos, todo lo demás necesita estar construido sobre ese cimiento para que sea verdadero, para que sea duradero. Si nosotros empezamos a construir nuestra vida en algo que no es el conocimiento de Dios, pues nos vamos a meter en dificultades. Y hoy vamos a hablar de encontrar libertad. Encontrar libertad es el segundo paso de este proceso y van a ver cómo es súper importante haber reconocido que Dios te ama, que te acepta como eres, que te adopta, para entonces poder crecer en libertad. Porque Dios no espera de nosotros perfección, pero sí espera nuestra honestidad, ¿no? La Biblia nunca dice, una vez que ya te conviertes a Cristo, nunca jamás tienes que pecar. Imagínense, ojalá, pero seguimos pecando, seguimos en este proceso. Dios no espera de nosotros perfección. Dios no nos adoptó basado en cómo nos comportamos, ¿cierto? No es un secreto aquí en la iglesia que Fer, mi esposo y yo estamos en un proceso de adopción. Llevamos tal vez ya como 2 años, un poco menos en esto. Y nosotros nunca decidimos adoptar porque pensamos, ay, mira qué bien se comportan los niños de la casa hogar. Mira qué buen comportamiento tienen, hay que adoptar uno. Igual y nos ahorramos complicaciones. O sea, nuestra decisión de adoptar nunca estuvo basada en el comportamiento de ese niño o niña que ni siquiera conocemos todavía. Y creo que de la misma manera Dios nunca decidió adoptarnos a nosotros porque dijera, ay, mira qué bien se va a comportar en cuanto me entregue su vida, intachable. No. Dios decide adoptarnos a nosotros con base en su amor y luego ese amor nos va transformando. Pero Dios sí espera de nosotros honestidad. Y miren, si no me creen, les voy a leer un par de versículos. Primera de Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si alguien aquí dice, yo no tengo ningún pecado, yo soy intachable, nunca jamás peco, es un mentiroso.
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, Dios no espera de nosotros que no pequemos, espera que cuando pequemos, lo confesemos, que seamos honestos delante de Él y entonces Él nos perdona y nos limpia. Esa es la idea, es ahí donde encontramos libertad. Vemos también otro ejemplo con el rey David. Es muy interesante porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no significa que fuera alguien libre de pecado. La Biblia con mucha claridad nos habla de los errores del rey David, ¿no? Nos dice su más grande pecado cuando cometió adulterio con Betsabé y luego fue y mató a su esposo para tratar de encubrirlo. Y vemos un salmo, el Salmo 51, que creemos que lo escribió David cuando decidió arrepentirse de esto. Y dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre, soy un pecador, ¿no? Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. O sea, lo que nos está mostrando aquí es que Dios espera de nosotros honradez. Cuando pequemos, cuando hagamos las cosas mal, que vayamos delante de Él con honestidad a decir, a confesar lo que hemos hecho. Esto es importante porque desde el inicio de la creación ha sido un problema grande. Creo que este fue el error más grande de Adán y Eva. ¿Se acuerdan la historia? Dios crea el mundo, el sol, la luna, las estrellas y luego la tierra, plantas, animales. Y luego Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y todo era perfecto en el jardín del Edén. Tenían una relación directa con Dios, la tierra producía fácilmente todo su fruto, todo era perfecto, todo era armonía. Además de que tenían una relación perfecta con Dios, tenían una relación perfecta entre ellos hasta que pecaron. La Biblia nos dice que llegó el enemigo, ¿no? La serpiente, y entonces los tentó, los engañó y ellos pecaron. Pero la manera en la que respondieron a su pecado es muy reveladora. En Génesis 3, de los versículos 7 y 8 nos hablan de cómo respondieron ellos. Dice, en ese momento, cuando pecaron, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Imagínense tratar de esconderse de Dios. Es como que yo me pongo aquí atrás y ya no me ven, ¿verdad? Aquí atrás de la mesa ya no me ven. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva, se trataron de esconder. Qué diferente hubiera sido la historia, no sé, si ellos hubieran ido delante de Dios a decir, perdón, Dios perdónanos, sí cometimos pecado, o sea, sí te desobedecimos, sí hicimos lo que tú nos dijiste que no hiciéramos, perdón. No sabemos porque no es así, pero probablemente la historia de la humanidad sería completamente diferente, hubiera dado otro giro. Ellos pudieron haber confesado su pecado, pero decidieron ocultarlo. Tuvieron varias oportunidades, cuando Dios llega, cuando le pregunta a Adán, cuando le pregunta a Eva, pero todos se escondieron. Y no hay registro en la Biblia de que en algún momento ellos pidieron perdón a Dios por lo que habían hecho. Aceptaron las consecuencias, pero no mostraron arrepentimiento. Y esto es importante porque muchas veces nosotros actuamos igual que Adán y Eva en el huerto del Edén. Y quiero usar a mi asistente para ejemplificar esto. Porque al igual que ellos, nosotros recibimos la libertad para decidir cómo comportarnos. Pero junto con eso viene la libertad de decidir qué decimos de nuestro comportamiento, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, cuándo se lo decimos. Y al igual que Adán y Eva, muchas veces nos empezamos a cubrir con nuestras propias hojas de higuera, ¿verdad? Y entonces agarramos y nos ponemos la hoja
de voy a hacer muchas buenas obras, a ver si las buenas obras esconden las malas. O nos ponemos la hoja de voy a estar súper ocupado porque entonces así no voy a tener tiempo para pensar en las cosas malas que hice y las dejo ahí guardadas, ¿verdad? Nos ponemos también la hoja de culpar a otros. Ay, es que sí, pues hice eso, pero es que si ustedes vieran lo que me hizo, nos ponemos la hoja de culpar a otros. Nos ponemos también la hoja, tal vez, de enfocarnos en buscar muchos lujos para cubrirnos. No sé, nos podemos poner incluso la hoja de venir mucho a la iglesia. A lo mejor así todos creen que soy muy bueno. Y nos empezamos a cubrir y a cubrir y a cubrir. Nos ponemos otra hoja, tal vez, de máscaras, para que todos crean que soy bien buena onda. Y nos empezamos a ver así, ¿no? Todos cubiertos, llenos de hojas, de nuestras propias cosas que creemos que nos esconden. ¿Cuáles son tus hojas ahora? ¿Qué has estado usando para cubrirte en lugar de confesar tu pecado en este momento de tu vida? ¿Cuáles son tus hojas? ¿Qué estás haciendo? Esto es muy importante porque si nosotros queremos experimentar la libertad en Dios, necesitamos empezar a crecer en transparencia, en honestidad, en confesar. Y miren, yo estoy segura que si yo les pregunto a ustedes aquí, a ver, levante la mano el que es un pecador, alguien que alguna vez en la vida ha pecado, de cualquier forma. Está fácil, ¿no? Porque nos estamos cubriendo con la hoja de la multitud. Todos somos pecadores, por supuesto, alguna vez en la vida he pecado, pues ni modo que no. Nos cubrimos en la multitud. Entonces, aquí empieza a jugar un papel muy importante pertenecer a un grupo pequeño. Es en un grupo pequeño donde vas a encontrar la verdadera libertad, porque conforme te involucras más en un grupo pequeño, va a ser cada vez más y más difícil guardar las apariencias. En algún momento van a ver un huequito entre tus hojas. Con las personas con las que más convives, es más difícil guardar las apariencias. Está aquí mi esposo Feri. Él ha visto las peores cosas de mí. Mi hijo, mi mamá. No es el tema de la predicación. Pero él ha visto las peores cosas de mí porque está más cerca. Y eso pasa en un grupo pequeño. Si tú de verdad quieres encontrar libertad de las cosas que te atan, necesitas formar parte de un grupo pequeño. Ya sea de un grupo en casa, de la iglesia, de un grupo de amigos, ser sincero con tu familia. Esa es la clave para encontrar libertad. En el libro que estamos leyendo, que habla, donde se basa esta serie, se llama justo ¿Qué sigue? Hay una herramienta que ellos explican que se llama la ventana de Johari. No le voy a pedir a nadie que se la aprenda, pero nos ayuda para como ubicarnos en qué nivel de transparencia estamos. Y habla de 4 aspectos. Uno es el tú público. O sea, lo que publicas en redes sociales, lo que tú quieres que todos sepan de ti, es muy manipulable y es muy superficial, ¿no? ¿Alguna vez han subido una foto a redes sociales que les llevó horas tomar y que tienen como otras 20 que no subiste hasta que encuentras la que te convence? No, ese es el primer nivel, tu yo público, el que todo mundo sabe y el que tú controlas. Hay otro segundo nivel que es cuando hay cosas que tú sabes de ti mismo que los demás no saben, ¿no? Y ahí nos toca ser vulnerables. Y otro tercer nivel donde hay cosas que los demás saben de ti que tú no sabes. Todos tenemos puntos ciegos y necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocerlos y aceptar cuando otros nos los dicen. Son estos 2 puntos los que trabajamos en grupos pequeños. En algún momento, la gente con la que convivas en un grupo pequeño se va a dar cuenta de las cosas que tú sabes de ti y no habías mostrado, pero también vas a tener la oportunidad de que otros te digan lo que tú no sabes de ti mismo.
es ahí donde se centra el poder de los grupos pequeños. Y el cuarto nivel, y esto lo trabajamos en nuestra relación con Dios, es que también hay cosas que ni tú ni otros saben de ti mismo, que solamente Dios conoce de ti y necesitas desarrollar tu relación con Él para que Él te revele tu verdadera identidad, lo que de verdad eres. Y ese otro nivel lo trabajamos en la intimidad con Dios. Entonces, ¿dónde están ahorita? ¿En dónde están trabajando esos dos aspectos de vulnerabilidad? ¿Y con qué hojas te estás cubriendo? Nosotros tenemos derecho de disfrutar libertad porque Cristo pagó en la cruz por nuestro pecado. Es muy interesante porque esa fue como uno de los aspectos más importantes de la misión de Jesús. Cuando estaba Jesús empezando apenas con su ministerio así público y estaba entonces en una sinagoga, vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, que él tomó un libro del profeta Isaías y empezó a leer. Y lo que dijo lo podemos ver en los versículos 18 y 19. Dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y Jesús fue fiel a su misión. Jesús se la pasó todo el tiempo de su ministerio cumpliendo su misión. Y es muy interesante que en la Biblia ustedes no van a encontrar un solo registro de una persona oprimida que se acercara a Jesús y no fuera liberada. Cada persona oprimida que se acercó a Jesús se fue libre. Y quiero decirles que ni tú ni yo vamos a ser los primeros. Si nosotros nos acercamos a encontrar libertad en Cristo, no vamos a ser los primeros en seguir atados, porque Él tiene poder para deshacer cualquier atadura que nos esté oprimiendo. Nos toca confesar, porque el enemigo de nuestra alma quiere que nosotros vivamos como esclavos, que nos escondamos y evitemos pelear por ser las personas libres que Dios creó. Y miren, no se trata de una pelea por nuestra salvación. No tienes que pelear para ganar tu entrada al cielo. Es al revés, es porque ya eres salvo, porque ya eres hijo de Dios, entonces puedes pelear por tu libertad. Y no depende si te vas, esto no determina si vas al cielo, no, determina cómo vives ahora. ¿Cómo vives ahora? ¿Disfrutando de lo que Dios hizo por ti en la cruz, o sigues viviendo una vida llena de ataduras? Por eso nosotros necesitamos a otras personas, porque es ahí en comunidad que encontramos esta libertad. Es en comunidad que podemos ser transparentes y confesar nuestros pecados unos a otros. Y muchas veces es ahí en esa comunidad que vamos a encontrar sanidad a nuestro espíritu, sanidad en nuestras emociones, porque hay ocasiones en las que no sientes el perdón de Dios, aunque Dios ya te perdonó, pero en tus emociones no lo sientes hasta que lo confiesas con otra persona y puedes experimentar ese perdón. Incluso podemos llegar a experimentar sanidad en nuestro cuerpo cuando confesamos nuestros pecados, como dice Santiago 5:16. Dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esa es la idea. Para eso necesitamos formar parte de un grupo pequeño. Y yo sé que puede ser muy desafiante ser vulnerable y confesar pecados y confesar errores y abrir tu corazón con otras personas. Es desafiante, da miedo, ¿no? ¿Qué tal si cuando vean esto de mí ya ni me hablan? Porque la verdad es que yo prefiero que ustedes me vean y piensen que soy increíble, en lugar de que me vean y piensen que pecadora. Pero es una necesidad que tenemos para encontrar libertad. Y conocer a Dios como Padre y conocer su amor nos da la valentía y la fuerza
para enfrentar de pie nuestras heridas del pasado, las consecuencias de nuestro pecado, porque probablemente al confesar nuestro pecado vamos a tener consecuencias. También los complejos que tenemos, el temor al futuro, todo eso podemos vencerlo si tenemos muy claro que Dios nos ama y que es nuestro Padre. Y entonces podemos responsabilizarnos de nuestros hábitos y de nuestros pensamientos para vivir en libertad. Y me gustaría mostrarles el ejemplo de Jesús, porque es alguien que podemos seguir, ¿no? Su ejemplo. Está bien interesante. Porque Jesús nunca pecó. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús nunca pecó. Y luego vemos cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? La historia del inicio, se escondieron, ¿no? Porque no querían enfrentar las consecuencias de su pecado delante de Dios. Si alguien en esta vida hubiera podido esconderse de las consecuencias del pecado, sería Jesús. Porque Él nunca pecó, Él ya tenía una relación perfecta con el Padre. Él pudo haber dicho, o sea, yo no quiero enfrentar ninguna consecuencia del pecado, no tenía por qué. Sin embargo, vemos cómo su actitud fue totalmente diferente. Miren, por un lado, Jesús no era como que tuviera ganas de ir a morir a la cruz. No era como, ay, mira qué increíble, me van a clavar y qué ganas, ¿no? No, de hecho la Biblia en los 4 evangelios nos relata que Jesús oró en el huerto de Getsemaní antes de ese momento y le pidió al Padre, por favor, si hay otra manera de llevar esto a cabo, pues adelante, ¿no? Dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús rindió su voluntad al Padre, pero en sus ganas no era como de, ay sí, mira, vamos a la cruz, qué cool. Pero sí, él podría ser la única persona que podría tener derecho a esconderse de pagar las consecuencias del pecado. Pero es muy interesante lo que sucede. Les voy a leer el relato en el Evangelio de Juan 18. Dice, ahí estaba Jesús orando, ¿no? En el huerto, después de esto que les acabo de platicar, y dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Y miren, es muy interesante, a mí se me hace como muy, no sé, como muy especial que esta escena tuviera lugar también en un huerto, como fue en el jardín del Edén cuando estaban Adán y Eva y decidieron esconderse de Dios. Ahora acá está Jesús en un huerto también. Y dice en el versículo 2, también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y luego en el versículo 3 continúa y dice, así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Y entonces dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. O sea, Jesús que ya sabía de aquí a la cruz, ¿verdad? Les dijo, ¿a quién buscan? Jesús les dijo, ¿a quién buscan? Preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Y en ese momento Jesús pudo haber dicho, ay, se fue para allá, porque no lo ubicaban. Si se fue para allá, es que como que esto de la cruz todavía no me convence, ¿no? Pero vean lo que Jesús dijo. Jesús se paró y dijo, yo soy. Imagínense la impresión de tener aquí parado al Dios del universo diciendo, yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos y cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Nadie atrapó a Jesús a la fuerza. Jesús les dio tiempo que se pusieran de pie y dejó que lo capturaran y lo llevaran a la cruz. Y vemos aquí, dice la Biblia, el segundo Adán, ¿no? El primer Adán se escondió de las consecuencias de su pecado, pero Jesús dio un paso al frente y dijo, aquí estoy, con la disposición de ir a morir a la cruz para pagar por nuestro pecado. Después de esto, que Jesús fue arrestado y comenzó lo que conocemos como la pasión de Cristo, ¿no?
juicios, tortura, hasta la cruz. Y ahora tú y yo tenemos libertad de confesar nuestro pecado delante de Dios porque Jesús pagó el precio. Cuando tú llegues delante de Dios y le digas, Señor, perdóname porque pequé, o cuando llegues con otras personas a confesar tu pecado, nadie te va a llevar a la cruz porque Jesús ya pagó ese precio. Nosotros tenemos libertad de llegar a confesar nuestro pecado y encontrar perdón en lugar de juicio cuando confesamos nuestro pecado, porque Jesús ya pagó ese precio. Y creo que Jesús en este pasaje nos enseña la manera correcta en la que nosotros debemos enfrentar las consecuencias de nuestro pecado y también las acusaciones que recibimos, porque la Biblia habla del acusador, ¿verdad? Y la manera correcta es como lo hizo Jesús, de rodillas delante de Dios, clamando delante de Dios, humillándonos delante de Dios, pidiendo perdón delante de Dios, pero de pie ante las adversidades de la vida, de pie ante las consecuencias de tu pecado, de pie ante los que te acusan, porque tú ya no eres condenado. Y creo que podemos seguir en este día el ejemplo de Jesús, ser valientes y ser honestos con Dios y entre nosotros. Si tú en este momento estás luchando con cosas que te han atado, que te han esclavizado, puedes encontrar libertad el día de hoy. Porque cuando llegues con Jesús, cuando llegues delante de Dios a decirle, esto me atormenta, esto me ata, Él no te va a decir, no, eso está muy poderoso y no lo puedo romper. Vas a encontrar libertad en el nombre de Jesús. Lo que sea que te esté atando. Tal vez hay cosas que te atan que tú permitiste que te ataran, ¿no? Por ejemplo, un tema de abuso de sustancias. En algún momento comenzaste y llega un punto en el que sientes que ya no te puedes liberar de eso. O tal vez algo más inofensivo, ¿no? ¿Qué tal? Una mentira. Empiezas con una mentira y para mantenerla necesitas seguir mintiendo y te sientes atrapado, ya no puedo liberarme de esto. ¿Qué pecado te está atando ahora? ¿Qué consecuencias de tu pecado te están atando ahora? Si tú quieres encontrar libertad, hoy puede ser un buen momento, porque puedes acercarte a aquel que tiene poder para romper cualquier tipo de atadura. Cualquier tipo de atadura. Y lo primero que necesitas hacer es entregar tu vida a Jesús. Porque si tú estás tratando de vencer tu pecado o sus consecuencias con tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. La única manera de encontrar esa libertad es en Cristo. Y tal vez tú tienes un tiempo aquí y has escuchado de esto, quieres disfrutar los beneficios de ser hijo de Dios. Lo único que tienes que hacer es decirlo con tus palabras, pedírselo, entregar su vida a Jesús. Y me gustaría dar una oportunidad para eso, porque tal vez hay quienes aquí sienten que ha llegado el momento y que quieren entregar su vida a Dios, que ya están cansados de luchar con sus propias fuerzas, que ya están cansados de sentir esas ataduras y que necesitan por fin encontrar libertad. Y lo único que ustedes tienen que hacer es orarlo, repetir estas palabras. Les voy a invitar a repetir conmigo. Y me gustaría pedirles a todos que se pongan de pie y que lo hagamos todos juntos, porque tal vez haya alguien que por primera vez va a entregar su vida a Jesús y no queremos cohibirlo, queremos hacerlo todos juntos como una familia. Y lo único que tienen que hacer es repetir conmigo esta oración que salga de su corazón. Señor Jesús, hoy entregamos nuestra vida a ti. Yo reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que necesito vivir en libertad y no he podido hacerlo solo. Te entrego mi vida y te pido que me ayudes a vivir como tu hijo, como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Miren, si alguien hizo esta oración por primera vez, les invito a acercarse al final a los módulos, a los stands de bienvenida, para que entonces podamos ponernos a sus órdenes, podamos ver cómo más podemos ayudarlos y podemos orar por ustedes. Y me gustaría orar por todos nosotros, iglesia, para que podamos experimentar libertad en Cristo el día de hoy. Así que acompáñenme y siéntanse libres de orar, de alzar sus manos, de lo que necesiten. Señor, yo te doy muchas gracias por la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta comunidad de gente que te busca. Gracias porque hemos aceptado la salvación que hay en ti, Señor, y gracias porque ahora somos tus hijos. Te pido primero, Señor, que tú pongas esta convicción en nuestros corazones de que nada nos puede separar de tu amor. Y ahora, Señor, ayúdanos a experimentar libertad, Señor. Danos revelación de cosas que necesitamos confesarte a ti y confesar a otros, para hacerlo con valentía y con prudencia y sabiduría, Señor. Y hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, tú revela aquí en tu iglesia quienes necesitan el día de hoy arrodillarse delante de ti a pedir perdón. Tú trae esa convicción, Señor, y que cada uno de los que está escuchando sea movido por tu espíritu. Si alguien necesita el día de hoy arrodillarse delante de ti para por fin confesar su pecado, Señor, muévelo, Espíritu Santo, dale la valentía, la humildad necesaria para hacerlo, Señor. Pero también si hay alguien aquí que necesita ponerse de pie delante de las consecuencias de su pecado, o delante de los acusadores, o delante de alguna adversidad, yo te pido, Espíritu Santo, que tú le des la fuerza y el coraje para seguir tu ejemplo y ponerse de pie